Buenos días a todos en esta cuarto día de la tercera semana de presentaciones de ustedes los asistentes. Recuerden que lo más importante son estas pláticas donde ustedes pueden mejorar, aprender y compartir y difundir y colaborar con otras personas de hispanohablantes. Entonces yo les voy a presentar en este momento, en esta tercera sesión, a Adriano Mauricio Luso, quien está en Quantum Equipo, es estudiante de licenciatura y desarrollador de software, y el cual nos va a explicar su proyecto que lleva como título Simulación y reducción de ruido utilizando compuertas nativas. Entonces, Adriano, el escenario es tuyo. Bueno, muchas gracias Alberto por la presentación y bueno, y bienvenidos a nuestra charla sobre este proyecto que llevamos sobre simulación y reducción utilizando compuertas nativas, así que esperamos que lo puedan disfrutar mucho. Para empezar, una pequeña introducción. Como ya comentó Alberto, somos de Quantum Kipu, que es un grupo de investigación de información y computación cuántica formado por Ricardo Quispe en 2022. Este grupo cuenta con muchos proyectos de investigación, donde están los Quantum Fellows y nosotros, los Quantum Interns, trabajando día a día para poder llevarlos a cabo. Bueno, nuestro Quantum Fellow, que es el que nos dirige y mentorea, es Víctor. Actualmente es desarrollador de software cuántico en Multiverse Computing. Y por otro lado, los interns somos, bueno, yo en mi caso, y mi compañera María, que en esta ocasión no nos pudo acompañar, pero bueno, también trabajó muy arduamente en el proyecto para que pueda llevarse a cabo. ¿En qué consiste este proyecto? Bueno, nuestros objetivos son estudiar distintos métodos tanto de simulación de ruido como de mitigación del mismo y buscar crear un modelo de simulación y de mitigación de ruido que se base en la bibliografía que estuvimos leyendo. Para eso, en nuestra presentación vamos a hablar un poco de qué es el ruido cuántico, un formalismo muy importante que son las matrices de densidad. Vamos a presentar el modelo de simulación de ruido que empezamos a implementar y por último, conclusiones y siguientes pasos. Bueno, para empezar, ¿qué es el ruido cuántico? El ruido cuántico son los múltiples factores que van a afectar a la exactitud de los cálculos hechos por computadoras cuánticas. Hay muchas fuentes de ruido, particularmente nosotros nos concentramos en dos, que es la interacción entre qubits cercanos entre sí y luego la realización de diferentes operaciones o aplicación de compuertas sobre los qubits. Para entender más intuitivamente el ruido, podemos tener este circuito sin ruido y una medición final donde tenemos con igual probabilidad el estado 0, 0, 0 y 1 y 1 y 1. Pero si este circuito de repente sufre algún tipo de ruido, pueden aparecer aleatoriamente compuertas, como esta compuerta Z, X o X, en nuestro circuito que llega a afectar la calidad de la medición hecha y vemos que pasamos de un estado 0, 0, 0 o 1, 1, 1 con igual probabilidad de medición a 0, 1, 0, 1, 0, 1, habiendo afectado así el resultado de este circuito. Pero ahí, claro, ahí nos podemos preguntar si realmente cómo afecta, tiene tanta importancia en los resultados y si no es algo que es secundario o terciario. Para eso llevamos a cabo este pequeño experimento sobre el algoritmo de Grover. Este es el algoritmo de Grover, que no vamos a entrar en detalle en cómo funciona, pero está descompuesto en compuertas nativas. Bueno, para introducir un poco qué es una compuerta nativa, básicamente es un grupo muy pequeño de compuertas que realmente se implementan en el hardware cuántico. Por ejemplo, en IBM Lagos podemos ver que sus compuertas nativas, sus basic gates, son estas 5, y acá adentro no está la compuerta Hadamard, que es una compuerta súper útil. Eso es porque con estas compuertas nativas, combinándolas, podemos generar una compuerta Hadamard lógica. Volviendo a lo del circuito de Grover, probamos ese circuito, le fuimos agregando probabilidad de error a lo largo de las diferentes simulaciones. Para una situación ideal donde no hay error, tenemos una probabilidad de éxito de casi el 80%. Pero si vemos que al agregar una probabilidad de error de un 10%, más o menos, que es muy poca probabilidad de error, ya tenemos un decaimiento de la probabilidad de éxito de este algoritmo a un 65%. Esto ya es muy poco, ya casi que vuelve inútil al algoritmo, y apenas agregando un poco de error. Ahí podemos ver la forma en la que el error puede afectar, sobre todo en la primera parte del aumento de probabilidad, ya que tiene una especie de caída exponencial y después pasa a parecerse más a lo lineal. Bueno, ya sabemos que es importante entender el ruido cuántico y solucionarlo, pero bueno, ¿cómo lo entendemos? Porque tenemos un grave problema con la computación cuántica y es que nosotros en una computadora cuántica
tomamos un circuito, lo ejecutamos y no podemos ver el estado en cada momento. Porque vos para ver el estado lo tenés que medir. Y en el momento que haces una medición, por propiedades de la mecánica cuántica, perdés todos sus atributos cuánticos. Así que estás obligado a hacer toda la operativa, que se genere el ruido como un black box, porque vos no entendés ni cómo, ni cuándo, ni en qué intensidad se generó el ruido, y finalmente obtener un resultado ruidoso que no entendés del todo por qué se generó. Para solucionar esto y tratar de entender un poco qué es lo que sucede, se suele tomar una computadora clásica, algoritmos para simular circuitos cuánticos, que van a ser sin ruido y en forma white box. Esto es porque de fondo hay una computadora clásica que no genera ruido o genera poco ruido y se trata ya hoy en día, y es white box porque al ser un... ¿Hay una mano levantada, puede ser? No, no te preocupes, estoy Ah, bueno. tratando de... Decía, al ser un circuito cuántico simulado, no hay una medición real y podemos ver en todo momento cómo está cambiando el circuito y el estado cuántico. Estas operaciones sin ruido, podemos crear un modelo de ruido que en el mejor caso posible va a representar exactamente el ruido generado en la computadora cuántica real. Esto es algo hipotético porque es difícil conseguir un modelo de ruido que represente al 100% un ruido real. Pero supongamos que se logra, vamos a pasar a tener operaciones con ruido gracias a este modelo, pero ahora en white box, porque tenemos la ventaja que esto es una simulación en una computadora clásica, que podemos ver en todo momento qué está pasando y que además el modelo de ruido lo inventamos nosotros. Nosotros entendemos cómo funciona. De esa forma tenemos el mismo resultado ruidoso, pero ahora entendimos perfectamente cómo se generó el ruido. Gracias a esto podemos ver mucho más fácilmente técnicas de mitigación, perdón, o de corrección de ruido, gracias a que entendemos cómo se generó el ruido. Bueno, antes de pasar a nuestro modelo de ruido, vamos a introducir esta notación, que es un formalismo súper útil, que son las matrices de densidad. Para los que estuvieron en las semanas previas de la escuela, ya vieron los vectores de estado, que es el formalismo más simple, y solo permite representar estados puros, como por ejemplo este estado entrelazado, que es un Bell state. Este es el respectivo vector estado. Pero hay otro tipo de estados, que son los estados mixtos, y que podemos representar con matrices de densidad y no con vectores de estado. Por eso estas matrices de densidad son más poderosas para representar estados cuánticos. ¿Cuál sería la matriz de densidad de este Bell state? Bueno, tomamos el vector estado como un bracket, producto externo, y vamos a tener como resultado una matriz, que es la respectiva matriz de densidad de este Bell state y de este vector estado. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo es un estado mixto? Bueno, vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos que tenemos un qubit, estado 0, y vamos a aplicar la compuerta Hadamard. En una situación ideal, se va a dar con 100% de probabilidad esto que vemos acá, una rotación hacia el ket suma. Pero como estamos con ejemplos de ruido, vamos a suponer que este Hadamard tiene 80% de probabilidad de éxito y que el otro 20% va a ser probabilidad de error de que o la rotación quede muy corta o de que la rotación quede muy larga. Con esto acá, en realidad tenemos tres vectores de estados con probabilidad clásica involucrada, que esta probabilidad hace referencia a cuál estado puro de estos tres puede suceder. ¿Cómo armamos una matriz de densidad con estos tres estados puros? Acá es donde se genera el estado mixto, que es una combinación de diferentes estados puros. Primero, producto externo del bracket de cada estado puro. Luego lo multiplicamos por su probabilidad clásica, que representa el 80%, 10% y 10%. Finalmente sumamos las tres matrices de resultado y vamos a obtener la matriz de densidad asociada a este estado mixto. Esto lo vamos a ver después si hay tiempo. Finalmente, ¿cómo podemos entender la matriz de densidad? Porque uno ve esto y no termina de entender a la primera qué representan los números. Bueno, básicamente los elementos de la diagonal representan lo mismo que un vector estado, la probabilidad de encontrar el sistema en un respectivo estado base. Por ejemplo, en 2 qubits los estados bases son 00, 01, 10, 11. Lo que agrega este formalismo es la coherencia, los elementos fuera de la diagonal, que serían la coherencia entre los diferentes estados bases. La coherencia entre el estado base 2 y 1, 1 y 2, 1 y m, así. Esta coherencia lo que permite es cuantificar qué tanto el estado actual puede llegar a evolucionar hacia a futuro un estado mixto. Es decir, qué tanto se va a ver el error involucrado en futuras situaciones de este estado. Ahí es donde entra la información sobre el ruido en este formalismo y por qué es tan poderoso. Ahora sí, llegamos a la parte de nuestro modelo de ruido.
Como ya vimos, este ruido puede venir de diferentes canales o fuentes, y las fuentes que nosotros tomamos son la del canal de depolarización, que es ruido proveniente de infidelidades de hardware. Luego tenemos el canal de spam, que es ruido proveniente de las operaciones de medición de los resultados y de la preparación del estado cuántico. Finalmente, el canal de desfase y relajación, que hace referencia a dos fenómenos físicos que ocurren en los estados cuánticos, y es como una especie de desgaste del qubit a través del tiempo. Para entenderlo de mejor manera, el canal de depolarización es como el ejemplo que vimos un par de diapositivas atrás. Matrices de Pauli que aparecen aleatoriamente a lo largo del circuito. El canal de spam, que viene de State Preparation and Measurement, hace referencia a la preparación del estado. ¿Qué sería esto? Por lo general, la mayoría de nosotros, cuando vamos a correr un circuito, dejamos el estado base 0,0000 n cantidad de veces y listo. Pero por alguna razón podemos llegar a querer empezar el circuito con el estado 10110. Y ese estado hay que prepararlo, hay que llegar a ese estado inicial antes de ejecutar el circuito. Bueno, el ruido que se genera en esa preparación está en este canal. Además, tenemos la parte de la medición, que como son operaciones también, tienen que ser representadas con ruido. Finalmente tenemos el canal de desfase y relajación, que bueno, se puede interpretar como una rotación en la esfera de Bloch sobre el eje de X, la relajación. A más cercano estemos al estado excitado, que es el estado 1, más fuerte va a ser la relajación y la rotación hacia el estado 0, el ground state. Y luego el canal de desfase, que es una rotación a lo largo del eje Z. Y como ya sabemos, las rotaciones a lo largo del eje Z son cambios en la fase local, por eso es un desfase, el estado pierde su fase. Acá podemos ver que ya usamos las matrices de densidad, como se ve acá, y es que justamente este formalismo es para poder implementar los canales. Acá vamos a implementar el canal de depolarización como ejemplo. Este canal tiene una probabilidad P1 de que ocurra un error de depolarización, y creamos 4 operadores en base a esto. Un operador que representa la probabilidad de que no haya error, el operador identidad, y bueno, la magnitud relacionada a 1 menos P1 de probabilidad de error. Y después, para cada matriz de Pauli que restante, X, Z, Y, se divide la probabilidad en 3 y bueno, va a ser su multiplicador de amplitud de esta compuerta. Finalmente, teniendo la matriz de densidad que representa nuestro estado cuántico actual, le podemos aplicar el canal de polarización haciendo DDP, y vamos a tener la sumatoria de aplicarle a esta matriz de densidad cada uno de estos 4 operadores, y la probabilidad o no de que ocurran esta aplicación de operadores está relacionada a esta probabilidad de error. A mayor probabilidad P1, más probabilidad de que sucedan estos 3 operadores en el estado y se genere error. Luego de que ya pudimos, un segundito, ok. Decía, luego de que ya tenemos los 3 canales por separado, vamos a implementarlo todo en un modelo unificado de ruido. ¿Cómo se entiende este modelo unificado de ruido? Bueno, para empezar, el canal de spam se aplica luego de preparar el estado y antes de realizar la medición, para lograr representar el ruido de de la medición y la preparación de estado. Luego, el canal de depolarización se aplica exactamente después de aplicar cada compuerta en nuestro circuito cuántico. Una compuerta de una gate, de polarización. Otra compuerta, de polarización, y n cantidad de veces. Luego, el canal de relajación y desfase, como es un desgaste del estado a lo largo del tiempo, lo vamos a aplicar cada vez que se genere algo en el circuito. Por ejemplo, acá hubo preparación de estado, relajación y desfase. Hubo una compuerta, relajación y desfase. Es cada tanto tiempo que sucede una operativa para representar este paso del tiempo, de cierta manera. Porque como dijimos, y es muy importante, es un desgaste a lo largo del tiempo. Bueno, finalmente ya explicamos nuestro modelo. Las conclusiones son que por poco que sea el ruido cuántico, pueden utilizar completamente nuestra ejecución de un algoritmo, que el modelado de ruido cuántico es de gran ayuda a la hora de entender cómo mitigarlo. Después tenemos que el modelo unificado de ruido cuántico, que es el que estamos estudiando, es una buena opción para poder entender las diferentes fuentes de ruido, pero aún así deja un par de aspectos de lado, ya que es un modelo muy básico. Por ejemplo, deja de lado el posible ruido por traslado de fase. ¿Cuáles son los próximos pasos? Bueno, hasta ahora nosotros hemos visto la simulación del ruido, nos queda ver la técnica de mitigación. Lo que nosotros estudiamos es esta técnica que busca, para cada compuerta de nuestro circuito, primero optimizar su trayectoria con un gradient descent.
Este es la trayectoria de una respectiva compuerta que, por cuestiones que no vamos a entrar en detalle, es poco óptima en cuanto a la cantidad de ruido que genera. Con nuestro método de optimización va a encontrar una trayectoria optimizada que que minimiza, perdón, la cantidad de ruido generado. Llegas al mismo estado de resultado, a uno muy parecido, y el ruido se minimiza. Una vez que tenemos esa compuerta optimizada para tener el mínimo ruido posible, se la descompone en compuertas nativas. Es decir, para cada compuerta que se puede entender como un unitario con sus 3 ángulos de rotación sobre la esfera de Bloch, se va a descomponer este unitario en 5 compuertas que forman parte de las compuertas nativas del framework de IBM. Una compuerta RZ, una RX, otra RZ, RX y finalmente otra RZ. No vamos a entrar en detalle en los parámetros de estas compuertas, solo importa entender que hay una descomposición, que cada compuerta que usemos va a terminar siendo esta combinación lineal. Así que eso es lo que estuvimos trabajando, lo que vamos a trabajar a futuro. Estas son las referencias y bueno, muchas gracias por escuchar y quedo atento a preguntas si tienen sobre la exposición. Muchas gracias, Adriano. No sé si alguno de los ponentes tengan alguna pregunta, comentario, sugerencias, felicitaciones, reclamos, opiniones, abrir debate. Page, adelante. Puedes abrir el micrófono. Ah, no, ya no, ahora sí. Ah, no, ahora sí. No, sí, sí podías. ¿Ya está? Sí. Bueno, hola Adriano. Gracias por la presentación, estuvo muy interesante. Ten- bueno, ustedes lo que están haciendo es modelar el ruido, entonces vi que solamente pusiste unas ecuaciones en la despolarización. ¿Ustedes cómo, todos esos elementos que están ahí, como por ejemplo la probabilidad, ¿de dónde la estiman? La probabilidad se pasa por parámetro al canal que estamos implementando en el código, y es un parámetro que se extrae del calibration data del respectivo hardware que vas a usar. Por ejemplo, voy a volver un poco para atrás. Está tomado de IBM Quantum, de la web. Cada hardware tiene, además de estos detalles, tiene toda una página entera con, para cada compuerta, la probabilidad de error que tiene asociada, también tiene asociados los parámetros, porque algo que no vimos es que los otros canales tienen otros parámetros también. Entonces, todos esos parámetros necesarios para el canal de depolarización, de desfase y relajación y para el spam, se toman de la información que proporciona IBM de sus computadoras. Ok, entonces, o sea, si lo puedo poner en términos un poco más comunes, sería como hacer una propagación de incertidumbre por Bueno, no error. conozco el término, pero si me querés explicar más o menos en qué consiste, capaz lo entiendo. Por ejemplo, si uno en un laboratorio hace mediciones con diferentes instrumentos, de cada uno hay que buscar la incertidumbre o el error que nos da para sumarlo en el total. Claro, en nuestro caso ni siquiera lo buscamos nosotros, es una información que nos brinda IBM sobre su equipo, Okay. porque hay una forma de extraer esa información con Qiskit, que vos accedes con tu cuenta IBM a través de un código Qiskit y tomás todos esos datos y lo introducís como parámetros dentro del canal. ¿Podés Okay. usar parámetros falsos que vos inventés? Sí, pero por lo general la idea de implementar estos modelos es tomar parámetros reales de hardware real y ver qué tanto se asemejó tu modelo a lo que realmente sucedió en el ruido real de la computadora. Que bueno, es parecido a lo que expliqué acá. El objetivo final e ideal es que el modelo de ruido que inventamos represente exactamente igual a esto. Que es muy difícil que pase, pero bueno, es como el objetivo. Vale, muchas gracias. No hay problema. Gracias, También, Page. Víctor, sí. sí, sí, también creo que vale la pena agregar que la calibración del hardware se hace cada día, como por parte, o sea, cada día los números cambian, ¿no? Y es como cada 4 horas, o no estoy seguro, como cada 5 horas los números cambian. Entonces, los parámetros de ruido de las computadoras actuales son diferentes cada día, ¿no? Entonces, si vas a correr un algoritmo en una computadora hoy, los resultados van a ser diferentes mañana, solamente porque el ruido va a ser diferente, ¿no? Entonces, y también
es importante mencionar que si la topología de los hardware son distintas, ¿no? Adriano, si te vas al slide de la topología de Lagos, cuando me refiero a topología es esa imagen que está ahí donde están literalmente los qubits físicos, ¿no? Entonces hay un mapeo también que se hace con las compuertas nativas a esa topología. Y dependiendo de la topología, por ejemplo, si aplicas una CNOT al qubit 0, el qubit 0 con el qubit 6, entonces lo que estás haciendo es agregar un montón de swap gates, te estás moviendo para llegar de 0 a 1, de 1 a 3, de 3 a 5 y de 5 a 6. Y eso está aumentando la cantidad de ruido que tienes en tu sistema, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es hacer un modelo de ruido simplificado que pueda obtener la lógica de todas estas cosas complicadas que están pasando para entender cómo una aplicación que en el caso como de Grover o hacer otra cosa se va a comportar, ¿no? En un sistema real. Ok, vale, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o sugerencia? Bueno, ya que Víctor sacó el tema y está aquí en la diapositiva, yo tengo algunas preguntas. ¿Puedo preguntar? Sí, sí. Perfecto. También Víctor igual puede responder. Estás proponiendo un hardware y estás proponiendo una arquitectura y esta topología. ¿Cuál es la topología que tú estás proponiendo en tu modelo de ruido? Porque también esa topología en el algoritmo que está no lo mencionas, no te mencionas el span y las características. ¿Me puedes decir la topología que estás tratando es la misma que Lagos o es una propia? No, estamos asumiendo fully connected. No estamos metiendo las topologías en este caso. Ah, ok, Estamos asumiendo que todo funciona, que todo está conectado y que todo funciona bien, ¿no? todo es feliz, ¿no? Sí. Ah, ok, Sí, porque de hecho uno de los problemas que quiero agregar, perdón Adriano por la interrupción, es que el modelo del ruido también, una de las características y limitantes en el tipo como de Grover o de hay muchas interconexiones, creo que en tu trabajo, tanto lo que has hecho, Adriano, es todo queda bonito si lo consideras todo multiconectado, ¿no? Pero cuando es una arquitectura topológica en cualquier hardware, lo que más te daña y debes de considerar SAT gates es en esa parte, aunque tú lo tengas todo interconectado. No digo que está mal considerado interconectado, sino que sigue siendo en una cierta manera ideal. En el caso más que nada de Grover, cuando utilizas muchas compuertas interconectadas. bien. Entonces, ¿lo considerarían a futuro o solamente es más bien identificar las características de las compuertas? Adriano, ¿quieres contestar, Adriano? No, en realidad yo le iba a comentar, claro, que justamente hace poco, cuando estuvimos implementando el canal de desfase, llegamos a ese punto donde parte de los parámetros que se pedían era el ruido asociado entre operaciones de dos qubits, entre cada uno de estos qubits de acá. Y ahí fue cuando dijimos, vamos a entrar primero en un modelo más simple, vamos a subir el fully connected, entonces asumimos que todos los qubits pueden hacer un control X con todos los qubits, y simplificamos el modelo en ese sentido, y creo que la idea era implementarlo más a futuro, luego de la técnica de mitigación, si no me equivoco, ¿no, Víctor? Sí. O sea, la idea es, si logramos simplificar todo a algo muy sencillo y funciona, eso ya sería increíble, ¿no? Ahora, yo creo que no va a ser no va a ser tan cercano a la realidad, pero si fuera así, sería increíble. Entonces, iniciamos con algo sencillo y vemos si funciona, y si funciona, vamos aumentando la complejidad del modelo. Ok. La otra, hay una palabra que me marcó ruido de Adriano, que dijo, nosotros sabemos el ruido que metemos. Eso, cuando trató de hacer eso, bueno, esa palabra me quedó en algo. Si ya conocen el ruido, también, ya lo conocen, ¿cuál es el beneficio de tratar estos modelos? Porque también está No, otra técnica, ¿no? Ajá. o sea, acá no lo conocemos, ese es el problema. En una computadora cuántica real no podemos entender cómo sucede el ruido, entonces el objetivo es crear un modelo de ruido que, como lo creamos nosotros, entendemos cómo lo creamos y cómo funciona, y la idea es que se asemeje a este. Pero claro, el problema es que en una computadora cuántica no entendemos del todo cómo se genera este ruido, porque no podemos ir viendo el estado poco a poco. Ujú. Ok, Y también,
También, perdón, Roberto. Adelante, Víctor. Sí, sí, también, o sea, también no estamos tomando en cuenta algo muy importante que es el cross-talking, ¿no? O sea, que nada más por el hecho de que un qubit está cerca de otro, pueden que interactúen y pueden que cree ruido de la nada, ¿no? Y también existe el ruido que se llama no me acuerdo ahorita el nombre, pero está el ruido de que si te vas otra vez a la topología, Adriano, si por ejemplo estás trabajando con el qubit 0, 1, 2 y no estás haciendo nada con el 3, solamente el hecho porque el 3 existe en el tiempo, de repente puede que ocurra un error ahí y a la hora de la medición te afecte todo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que no estamos tomando en cuenta también con eso, ¿no? Tiene sentido, tiene sentido. Porque también aquí yo tenía otra pregunta, aunado a lo que le comentaba, es si ya tienen caracterizados, si se cumplen las características, sin importar la profundidad y la cantidad de qubits. Y quiero decir con esto, cuando tú haces una medición, tú haces una matriz de densidad, ¿no? Como lo que mencionaba Adriano. Entonces tú generas la probabilidad de cero cuando de cero, la probabilidad de uno cuando de uno, y así sucesivamente con los números de qubits. Bueno, lo que te estoy dando es cuando es de un solo qubit, ¿no? Cero cuando debe ser cero, cero y dio uno, uno y dio cero, y uno cuando debe dar uno, ¿no? Entonces, eso se características como un delta y una gamma que se están agregando, y esos son los ruidos que te dan en los errores de medición. Eso lo has analizado a partir de bueno, que está completamente conectado y dijiste que hay una depolarización. ¿Has considerado identificar cuál sería ese error y el que estás agregando teóricamente cumple con eso en la estimación de tus mediciones? No, 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 eso no lo habíamos tenido en cuenta todavía, pero está interesante para poder probarlo luego. Porque la otra pregunta que aquí se tiene o implicaría es si la profundidad aún en simulación de la intercomunidad, la de coherencia se está manteniendo o se está perdiendo en este modelo con ruido, o cuáles son las ventajas o implicaciones que se da. Porque comúnmente en algunos estados, cuando le agregas cierto número de capas, tiende, inclusive en ruido, a subirse, a mantenerse más el estado cero y se Ujú. pierden todos los estados. Entonces, eso es otra idea que no sé si lo percibieron ustedes o no ha llegado a ese punto. O sea, lo que dices es que en la evolución del sistema se va a perder la coherencia, ¿no? Va a perder coherencia, Sí, ¿no? sí, 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 porque justamente es lo que queremos hacer, justamente, por ejemplo, con el modelo de T1 y T2, ¿no? ¿Cómo se llama? El de desfase, ¿no? De fase y Este, relajación. ajá, justamente se mira lo que estás diciendo, ¿no? Si aumentas el depth del sistema y aplicas este modelo, el T1 y T2 lo tomamos de la calibración, ¿no? De la calibración de IBM, ¿no? Si lo simulamos, podemos ver exactamente con el paso del tiempo, que sería el depth, cómo se disminuye la coherencia, ¿no? Del sistema. sí, Entonces, porque Justo eso aquí fue lo que hablamos la otra vez, Víctor, que cuando probamos ese canal, lo que hicimos fue hacer para n igual a, creo que era 10, repetíamos el circuito para armar un Bell State y lo repetíamos una vez, dos veces, tres veces, de forma de poder aumentar el depth del circuito, y ahí es cuando realmente se podía ver cómo se generaba el ruido en el canal de fase y relajación, que es el que está asociado a T1 y T2. Esa fue la forma en la que pudimos ver que funcionaba el canal. sí, lo que quería ver es, en ese tipo de ejercicios se identificaron hasta qué punto el depth se mantiene, digamos, la información y en qué punto se pierde. También, no sé si lo hayan pensado. sí, sí, el punto de quiebre, ¿no? No, Sí, no, no lo hemos. exacto. No, sí, sí. Pero yo asumo que para circuitos distintos va a ser diferente, ¿no? Sería interesante como generar una lista de circuitos interesantes y detectar en qué punto del depth ya muere, ¿no? Exacto. Sí, Sí. porque ese punto de interacciones, yo creo que esos puntos de creo es para identificar qué tipo de aplicaciones se puede dar. Y como dices, el Grove sería algo válido o algo más pequeño o OpenQE, y ese tipo de contribuciones tú puedes decir como qué número de qubits, qué número de problemas se pueden hacer hasta este punto y dar una confirmación, que esas son de las dudas que uno tiene al momento de trabajar con el hardware, ¿no? Hasta Y qué límite también, se puede. o sea, también
algo importante de crear modelo de ruido y por qué todo esto es importante es que podemos hacer una estimación de qué ocupamos para que algo funcione, ¿no? Porque todo Sí, esto es simulación, ¿no? Si logramos crear un modelo de ruido que sea parecido al real, entonces lo que podemos hacer es cambiar los parámetros, mejorarlos, ¿no? Asumir, tenemos mejor T1, T2, mejor fidelidad, ¿no? Y poder llegar como, bueno, si tenemos una fidelidad del 99.89 en el CNOT y tenemos un T1 tal, un T2 tal, y con esa topología, el algoritmo va a funcionar, ¿no? Entonces podemos decir, bueno, si logras crear un hardware con esas características, este algoritmo va a funcionar, ¿no? sí. Entonces, De hecho, eso es algo que hay que recalcar. Generar un modelo de ruido es complicado. De hecho, es muy complicado, inclusive para centros de investigación. Entonces, eso tarda años, pero por eso este tipo de preguntas es para ver el potencial de ese mismo modelo de ruido, yo considero que son como métricas para evaluar qué se están obteniendo, ¿no? En ese trabajo y no solamente se quede como replicar algo que ya está, sino es como ver los limitantes y eso es una contribución también al estado del arte. exacto, exacto. Este, si no tienen alguna otra pregunta, lo dejamos aquí, que ya nos pasamos 15 minutos. Una disculpa por eso. Entonces, si ya es todo, voy a cerrar la sesión de esta grabación.